Bueno, ¿qué hubo, gente? Llegamos al capítulo de Bukele. Ya van a entrar ahora dos personas que nos van a decir exactamente qué está pasando en El Salvador. Uno de ellos es César Andrade, el que ha hecho el documental, el capítulo. Esto es importantísimo que lo vean y que lo entiendan, porque este autoritarismo, de la mano de este punitivismo, está haciendo muchísima propaganda para que nuestros gobiernos desesperados con las situaciones de inseguridad, pues tiren para allá, hacia ese fascismo clarísimo. El invitado que tenemos con César Andrade y hoy es Raúl Palencia, que es salvadoreño, está radicado en Argentina, él es psicólogo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y está haciendo una maestría en análisis político por la Universidad 3 de Febrero. Actualmente es asesor político en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Avellaneda en Buenos Aires. Forma además parte del equipo de políticas internacionales de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Es un militante popular y latinoamericanista y nos va a decir de primera mano qué está pasando en El Salvador y qué podemos esperar. Mira, aquí ya tenemos a César. César, bienvenido. Pablo, encantado de estar acá contigo. ¿Cómo te va? Vamos muy bien. Hoy presentamos al influencer totalitario. Esas producciones de este man tipo Hollywood han dado la vuelta al mundo y la gente le come cuento en países en el que estamos con estos problemas de criminalidad, ¿no? ¿Qué cantidad de facetas y de máscaras que tiene el fascismo, hermano? Es increíble. Sí, está muy fuerte. Mira, además, ahí va a estar Raúl. Perfecto. Ahí va a estar Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás, Pablo? César, un gusto estar por acá. Qué rico tenerte por aquí. Estaba presentándote. Bueno, ¿quién mejor que tú para que nos cuentes todo lo que está pasando en El Salvador? Nosotros lo que hacemos aquí es primero mirar el documental, las obras maestras de César, que en pocos minutos nos deja una visión tan de conjunto y tan potente que la gente las está haciendo virales también en Colombia. Yo le pido a toda la gente que esté conectada en este momento que comparta en este momento la señal, que le da me gusta, que se suscriba a los canales, porque vamos a hablar de El Salvador. Bueno, ¿qué nos podemos esperar en este capítulo, César? Pues vamos a platicar sobre este personaje que es muy popular por el uso de las redes sociales. Se maneja como un influencer, nosotros lo llamamos el influencer totalitario. Y hablaremos sobre ciertas características que definen esta política totalitaria, ultraconservadora, a través de este personaje llamado Nayib Bukele, al que le llamamos el influencer totalitario. Y bueno, haremos un pequeño, una mirada al pasado de El Salvador y del contexto histórico que permitió la llegada de este tipo de personajes, como el caso de Nayib Bukele. Y tú, Raúl, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es tu expectativa respecto a esta pieza audiovisual que vamos a ver? Y bueno, yo creo que la expectativa anda más o menos por poder conocerla a grandes rasgos, el proceso, ¿no? Porque hoy en día lo que tenemos en muchos lugares en el mundo dando vueltas es la figura de alguien que sabe vender una imagen de diferentes formas, ¿no? Desde su imagen corporal hasta su discurso y etcétera. Y sabe vender al mejor estilo de las películas de Hollywood, operativos de desplazamiento, operativos dentro de las cárceles, que eso tiene una producción que no cuesta poquito, no es nada barata, tiene una alta producción por detrás y lo que busca realmente es mandar un mensaje, ¿no? de terror, de miedo. Así que esa es la fachada que se vende, es lo que anda dando vueltas por ahí en América Latina y el mundo, y está bueno poder ver qué hay detrás de eso, así que yo estoy seguro que César se ha dado a la tarea ahí, así que lo vamos a ver. Pues vamos a ver la gente, compartan ya en este momento, denle a me gusta, vamos a ver al Salvador salvadoreño, al pirómano bombero, al youtuber fascista y sobre todo a la esperanza de una extrema derecha que está viendo cómo meterle miedo a la sociedad y hacer lo más punitivo posible. El uso de la fuerza es una medida para autoasegurarse el poder. Pónganle cuidado, vamos a empezar ahora mismo. Nos toca ahora a todos cuidarlo,
sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. En la década de 1960, El Salvador experimentó una aceleración industrial y una evolución económica debido a la ampliación del mercado interno con la creación del Mercado Común Centroamericano. Sin embargo, para los años 70, la desigualdad en el país ya era notable. En 1979, un golpe de Estado derrocó al general Carlos Romero, estableciendo un gobierno cívico-militar, lo que facilitó la consolidación de grupos armados y el inicio de la guerra civil en el país. En ese mismo año, la revolución sandinista triunfó en Nicaragua, lo que intensificó el involucramiento de Estados Unidos en la región centroamericana. Durante los años 80 se conoció que fuerzas paramilitares de Guatemala operaban en El Salvador, financiadas por las élites económicas de ambos países. La historia de violencia dejó a El Salvador como uno de los países más peligrosos del mundo. En 2015 se registraron alrededor de 900 homicidios solo en agosto, un promedio de 30 asesinatos al día. Esta violencia fue producto de las luchas territoriales entre pandillas, especialmente la MS-13, Mara Salvatrucha y Barrio 18. Las pandillas tienen sus orígenes en los barrios marginales de Los Ángeles, donde durante los años 80 migrantes salvadoreños formaron estos grupos para protegerse. La guerra civil llevó a muchas familias a emigrar y en los años 90 Estados Unidos inició deportaciones masivas de pandilleros a El Salvador, lo que agravó la crisis de violencia. El conflicto armado en El Salvador concluyó con los acuerdos de paz de Chapultepec en México. El acuerdo fue firmado el 16 de enero de 1992 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de El Salvador, terminando así con una guerra que dejó 75,000 muertos, 8,000 desaparecidos y 12,000 presos políticos. Se crearon dos partidos, que fueron la Alianza Republicana Nacionalista Arena, que se presentó como el partido de la derecha, mientras que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional representó a la izquierda. Entre 1994 y 2018, Arena y el FMLN dominaron la política salvadoreña, hasta la elección de Nayib Bukele en 2019, que puso fin a la política bipartidista. Nayib Bukele nació en San Salvador en 1981. Su padre, Armando Bukele, de ascendencia palestina, construyó un consorcio empresarial en sectores como la publicidad, el textil, la farmacéutica y el automotor. A pesar de su alto poder adquisitivo, los Bukele no encajaban en las élites tradicionales del país. La discriminación hacia los inmigrantes árabes o turcos estaba arraigada en el imaginario social y respaldada por la Ley de Migración de 1933. Esta norma impedía la entrada de nuevos inmigrantes árabes y les prohibía dedicarse al comercio, bajo el argumento de que desplazaban a los trabajadores salvadoreños. La misma ley restringía el ingreso de anarquistas y comunistas. La causa palestina llevó a Armando Bukele a mantener vínculos con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional desde su etapa como guerrilla. Shafiq Handal, líder e ideólogo del FMLN e hijo de inmigrantes palestinos, conoció a Bukele en la universidad, donde establecieron una amistad sólida. La cercanía entre ambas familias se fortaleció con el matrimonio de Humberto, hermano de Armando, con una sobrina de Handal. Según la revista Elemento, tras la firma de los acuerdos de paz que transformaron al FMLN en partido político, Handal buscó el apoyo de Bukele. Nayib Bukele inició estudios en ciencias jurídicas, pero no completó la carrera, optando por dedicarse a los negocios familiares. Presidió la empresa de publicidad Overmet y trabajó en firmas como Nolk Red America, 4AM Saatchi & Saatchi, donde diseñó campañas de marketing político para el FMLN. En 2012, con el respaldo de este partido, se postuló y ganó la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio de alrededor de 8,000 habitantes ubicado a 25 minutos de San Salvador.
La promesa de un sistema de abastecimiento de agua potable, pues sus habitantes solo gozaban de este servicio unas horas al día, cautivó a la población. Por medio de préstamos, Nayib Bukele garantizó este servicio y construyó varias obras insignia. Sin embargo, los préstamos agotaron los fondos. En 2014, el Ministerio de Hacienda de la Nación clasificó a la alcaldía en la peor categoría financiera porque la deuda había crecido 320% respecto a 2011. Cuento contigo. Nuevo Cuscatlán sigue siendo el hogar de Nayib Bukele. Nunca se mudó al palacio cuando se convirtió en presidente. Continuó viviendo en el condominio Los Sueños de este municipio. Así como él, más familias pudientes se han mudado a este pueblo, que se convirtió en una ciudad dormitorio de la clase media salvadoreña, mientras los originarios se han ido. San Salvador fue el siguiente paso para Nayib Bukele. Según el medio El Faro, su campaña incluyó negociaciones con líderes pandilleros, lo que le permitió recuperar áreas del centro histórico. A cambio, su administración otorgó puestos de venta a criterio de las pandillas y contrató pandilleros para brindar seguridad en la Feria Agostina. Este patrón de negociaciones con las pandillas, aunque polémico, ya era un comportamiento que venía de gobiernos anteriores, tanto del partido Arena como del FMLN. En 2017, Bukele desafió al FMLN con declaraciones agresivas en redes sociales. Durante una sesión del Consejo Municipal, tuvo un altercado con la concejala Xóchitl Marchelli, a quien insultó llamándola bruja, y en un arranque de furia lanzó una manzana hacia ella. Este incidente, junto a otras provocaciones, llevó al FMLN a expulsarlo para fomentar la división interna. Al final, anunció su candidatura a la presidencia. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Como su movimiento Nuevas Ideas no cumplía con los requisitos legales para participar en las elecciones, se alió con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. En 2019 ganó la presidencia con más del 53% de los votos en primera vuelta, logrando romper con el bipartidismo impuesto desde la posguerra y también haciéndose acreedor de ser el presidente más joven en la historia de El Salvador y de Latinoamérica. Este día inicia el nuevo gobierno de El Salvador. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. La pandemia de COVID-19 marcó un cambio radical en el gobierno de Nayib Bukele, endureciendo sus políticas de seguridad y posicionándolo en la extrema derecha. En febrero de 2020 logró aprobar un millonario presupuesto dirigido a su nuevo proyecto emblema, el Plan de Control Territorial, con el cual buscaba restablecer la seguridad pública y combatir a las pandillas. Sin embargo, la forma en que consiguió estos recursos suscitó preocupación debido a medidas autoritarias que, paradójicamente, resultaron populares en el país. En febrero de 2020, Bukele irrumpió en el Congreso con militares armados para presionar a los legisladores a aprobar un préstamo de $109 millones solicitado a Estados Unidos para su plan de seguridad en contra de las pandillas. Durante su intervención realizó una oración y se dirigió a los diputados con un discurso confrontativo. Los diputados de la Asamblea no quieren aprobar dinero que no es ni de ellos para garantizar la seguridad del pueblo salvadoreño. Ahora sabemos que los diputados que no quieren aprobar el dinero para la seguridad de los salvadoreños negociaron con las pandillas y les dieron dinero para que compraran armas. La Asamblea acusó a Bukele de un intento de golpe de Estado, aunque en una sesión posterior terminó aprobando la petición. Miles de seguidores le esperaban en el exterior al grito de insurrección. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo. La relación entre el gobierno de Bukele y las pandillas quedó en evidencia con la filtración de una conversación entre Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, y la MS-13 antes de una masacre.
La llamada marroquina afirmó: yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. En 2022, la MS-13 llevó a cabo 87 asesinatos en 3 días, en respuesta a la política de cero tolerancia y a la ruptura de un pacto silencioso entre las pandillas y el gobierno de Bukele, a quien Marroquín se refería como Batman. Lo que Batman me dijo, vamos a ver cómo se reacciona en las próximas horas y yo te aviso si nos reunimos mañana. Entonces yo, ¿qué es la herramienta que necesito ahorita, brother? Que le trasladen ya a la gente, que paren. En reacción a la masacre, Bukele declaró un estado de excepción implementando arrestos masivos y restricciones de derechos civiles. Se detuvo a miles de personas sin pruebas contundentes. Ante las críticas, Bukele defendió su estrategia con la declaración: siempre habrá una madre de un pandillero, un familiar, un amigo que no le va a gustar que limpiemos ese cáncer. Pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Desde marzo de 2022, los pandilleros han sido catalogados como terroristas irredimibles, sin derecho a garantías legales. Las cifras oficiales de homicidios ya no incluyen a pandilleros muertos. Bajo el régimen de excepción, más de 70,000 personas han sido detenidas, mientras que las penas por delitos relacionados con el crimen organizado se endurecieron y se aprobaron juicios sumarios. A pesar de las denuncias de organismos internacionales y nacionales sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la política ha gozado de un amplio respaldo popular y ha debilitado significativamente a las pandillas. En sus discursos, Bukele suele aparecer junto a la imagen de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, una figura de la defensa de los derechos humanos, lo que contrasta con su perfil de líder ultraderechista. Durante más de 1000 días, su gobierno ha convertido el estado de excepción en una política de Estado. Amnistía Internacional denuncia que las detenciones suelen realizarse sin pruebas y por cumplir cuotas diarias. En 60 casos documentados, las víctimas fueron encarceladas por tener tatuajes, ser pobres o bien vivir en zonas controladas por pandillas. Este año, Human Rights Watch condenó la decisión de trasladar a menores de edad a cárceles para adultos. Esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que en 2024 obtuvo 54 de 60 escaños. Por primera vez en su historia, el FMLN, único partido de izquierda, no logró representación. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Con su reelección el año pasado, Bukele ha transformado la historia del país. Su gobierno ha socavado los contrapesos democráticos al centralizar el financiamiento municipal, restringir el acceso a la información pública y aumentar el control del Ejecutivo sobre órganos autónomos. También ha nombrado aliados en entidades de rendición de cuentas como la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos. Paradójicamente, en 2013, cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán, Bukele defendía los contrapesos como esenciales para evitar la perpetuación en el poder. El posicionamiento ideológico de Bukele ha evolucionado a la ultraderecha en 3 aspectos clave. Estamos hablando del desmantelamiento de contrapesos democráticos, un enfoque punitivista y agresivo y la defensa del conservadurismo social. Sin embargo, este giro ha sido estratégico más que ideológico. ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? En sus inicios, Bukele tenía posturas progresistas sobre el aborto y los derechos LGBTI. Como alcalde de Nuevo Cuscatlán declaró: "Yo creo que la lucha de derechos civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBTI y yo quiero estar del lado correcto de la historia". Sin embargo, en su primera campaña presidencial adoptó un discurso cristiano en un país donde más del 83% de la población es religiosa.
se declaró provida y sostuvo que el matrimonio debía ser únicamente entre hombre y mujer. Si bien Bukele goza de gran reconocimiento en El Salvador, en el exterior ha sido duramente criticado. Organismos como la Unión Europea y la ONU han señalado sus acciones antidemocráticas. Estas críticas han generado un sentimiento de unidad nacional contra los detractores extranjeros, reforzando así la popularidad de Bukele. Para enero de 2025, el Financial Times ya considera El Salvador como un modelo global de la ultraderecha. Su estrategia contra las pandillas y su impulso a las criptomonedas han convertido a Bukele en un referente para líderes ultraconservadores. Incluso Elon Musk elogió su gestión afirmando necesita pasar y pasará en los Estados Unidos. En cierto modo, estos logros han sido alcanzados mediante políticas autoritarias. Actualmente, 3 de cada 100 adultos salvadoreños están en prisión. Bukele ha centralizado el poder y ha extendido el estado de emergencia 34 veces, suspendiendo derechos civiles básicos. Su autoritarismo genera interrogantes sobre si su gobierno continuará enfocándose en la seguridad o si dará paso a un régimen dictatorial. ¿Hasta qué punto su popularidad puede justificar el deterioro de las instituciones y las libertades fundamentales? Además, con el retiro del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, luego de 4 años después de ser el primer país del mundo en adoptarla, ¿estamos ante un nuevo especulador como en el caso de Milei en Argentina? Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo. Bueno, mi César, magistral como todo lo que haces tú. Espectacular. ¿Qué piensas? Muy bueno. Gracias. ¿Qué te pareció, Raúl? Me pareció muy bueno, le hace justicia al tiempo y a la información, porque la verdad es que en muy poco tiempo hace un recorrido bastante importante. Oye, una pregunta, Raúl. ¿Un tipo que hace negocios con pandilleros para controlar a otros pandilleros no es también un pandillero? Sí, tiene una organización bastante parecida a las pandillas, ¿no? Porque ahora el miedo que la gente le tenía a las pandillas le tiene al Estado en los barrios. Entonces, Claro. de alguna manera, sí, se cumple eso. Muchas cosas. César, datos curiosos de Bukele, por ejemplo, que su abuelo nació en Jerusalén, que su mujer tiene raíces judías, pero que él, a pesar de criarse en un hogar musulmán, apoya a Israel y además se hace cristiano. ¿Cómo se come todo ese cóctel de cosas? Extrema derecha, fascismo, conversión, cambio ideológico, y está en manos de un tipo que es experto en propaganda, porque él ha trabajado en grandes firmas de propaganda, de marketing político incluso. Pues es que, como bien lo mencionabas y se menciona también en el capítulo, es un experto en la comunicación. Él sabe en qué momento abordar temas que le permitan a él tener la popularidad que está teniendo. Si en ese momento, por ejemplo, hay que estar con Israel y sabe que eso le va a dar votos, o que va a tener una aprobación con un presidente como Donald Trump u otros líderes que están dentro de ese espectro de la ultraderecha y que le pueda dar beneficios en el presente y en el futuro, lo va a hacer. No le importa sus orígenes palestinos, no le importa que en el pasado haya estado con la comunidad LGBTIQ+. Si en este momento es mejor estar en contra de esta comunidad para favorecer sus intereses políticos y económicos, lo va a hacer. Es decir, las extremas derechas, así como lo estamos viendo en este recorrido histórico que hemos hecho, son muy contradictorios. Sin embargo, comparten muchos elementos que los mantienen en una gran red que los van entrelazando unos con otros, ¿no? Son revisionistas. Ellos niegan el pasado y utilizan una narrativa con la facilidad para poder construir una nueva historia
favorable a ellos, ¿no? Y son punitivistas en su mayoría, es decir, hay ciertos elementos que los van uniendo a todos ellos, ¿no? Entonces no me extraña que Nayib Bukele, a pesar de su historia familiar, sea muy contradictorio en el presente, ¿no? Y es contradictorio también el hecho de que diga que proteja a su pueblo, cuando hace unos días lo vimos sentado con Donald Trump diciendo que ese ciudadano salvadoreño que fue deportado injustamente e ilegal y que está en este momento preso en esa cárcel de alta seguridad sea un terrorista por el simple hecho de que sea un migrante. Que no lo va a soltar y no lo va a dejar libre porque no va a dejar libres terroristas en su país. Entonces, es complicado. Brutal. Raúl, tengo como 1.000.000 de preguntas para ti. Realmente, ¿qué tan buen presidente ha sido? No vamos a hablar de la parte carcelaria, ahora lo vamos a hablar luego. Realmente, ¿qué tan buen presidente ha sido Bukele para los salvadoreños? Digamos, ¿qué ha hecho en salud, en educación, en pensiones, en vejez, en infancia? Bueno, yo creo que es tan bueno como puede ser alguien que improvisa su política, ¿no? Porque en realidad el plan que lanza Bukele, en un principio el plan Cuscatlán con el que hace campaña y demás, era un programa, si se quiere, el que le hacían falta muchos elementos, pero usó algunos caballos de batalla. Uno de ellos fue hacer un número de escuelas elevado, no el doble de escuelas, y la realidad es que a hoy día están cerrando alrededor de 40 escuelas, ¿no? En salud, la construcción de un hospital sirvió como sirven muchos hospitales de campaña, sirvió la pandemia, pero ahora uno de los hospitales históricos, que es el Hospital Rosales de San Salvador, no termina de ser construido, de ser renovado, y la gente, bueno, los empleados, ¿no? Que son desde los enfermeros hasta doctores, etcétera, no reciben un salario digno, al contrario, están siendo despedidos y es una batalla muy grande. Entonces, por hablar de alguna de esas cosas, estamos mal. Segundo, algo muy importante que tiene que ver con esto que decía César, es la migración no se redujo desde que Bukele es presidente. No se redujo antes con los presidentes anteriores, pero con Bukele tampoco. Entonces, parece que no hay algo que está resolviendo, ¿no? Si tenés una de las problemáticas más grandes, y es que El Salvador tiene personas migrantes y migran por problemas sobre todo económicos, quizás ahora no por seguridad, pero el problema de fondo siempre fue el económico. Entonces no lo está resolviendo. Y ya estamos en un segundo mandato que, dicho sea de paso, es inconstitucional, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un grave y un gran rasgo de un autoritarismo dictatorial mucho más grande, ¿no? Que es vos poderte reelegir, que ha sido su constante, ¿no? Si hay apoyo popular, si existe el apoyo popular de la gente, la ley debería de amparar, ¿no? Esa es un poco la lógica de Bukele, porque él sabía que si se reelegía, por más que tuvieras 6 artículos dentro de la Constitución que son causas pétreas, o sea, inamovibles, si la gente lo votaba, él podía ser reelegido. Entonces, ves que realmente es un presidente que va a perpetuarse en el poder y que se ha hecho y ha concentrado el poder. Yo creo que por ahí tenés, por lo menos de entrada, saber que Nayib es bastante improvisado en una serie de decisiones políticas y él va viendo cuál pega y profundiza, ¿no? El Bitcoin tuvo cierta aceptación, pero realmente fue para atraer inversiones. Hacia adentro no le cambió la vida a ningún comerciante, teniendo una población que tiene un 70% de personas en la informalidad, digamos. El 70% trabaja de manera informal, un número muy grande para un país. Y imagínate, si tomas una medida como el Bitcoin y tenés poca conectividad para todo un pueblo, la verdad es que es una medida que poco o nada va a servir. Brutal. Me impresiona mucho que sea de origen palestino y que en este momento esté apoyando a Israel. Me impresiona muchísimo. Pero viendo discursos históricos de él, por ejemplo, recuerdo uno que fue viral en redes en el que él decía, si
queremos ser desarrollados, si queremos ser potentes, si queremos ser tan poderosos y económicamente estar tan bien como Estados Unidos, pues tendremos que hacer lo mismo que Estados Unidos. O sea, tendremos que hacer guerras, invasiones, tendremos que avasallar a otros pueblos, etcétera. ¿Cómo ha cambiado el discurso de ese hombre, ¿no? Y especialmente en la época Trump, ¿no, César? Sí, lo mismo vemos, por eso era importante el capítulo anterior que conversamos del tema Orbán, cómo estos personajes que vienen, por ejemplo, Orbán de una línea liberal, con esta imagen juvenil, con su partido Fidesz, te termina convirtiendo en uno de los principales precursores del discurso anti-inmigración, antiglobalista, antiderechos humanos, totalitario, viniendo precisamente el proceso político en su país era precisamente lo que ahora él está haciendo, ¿no? Ser totalitario, antiderechos, etcétera, ¿no? Ahí me gustaría abordar varios puntos que podríamos ir como conversando sobre cuáles son las características de la ultraderecha de Nayib Bukele. Estábamos hablando de un autoritarismo disfrazado de democracia, ¿no? Un populismo punitivo, una militarización del Estado, pero también el culto a la personalidad a través de la comunicación digital totalitaria, porque ha suprimido casi a todos los medios que estén en contra de su gobierno, y todo lo ha canalizado a través de fuentes oficiales que son sus redes sociales, como Twitter, ¿no? La estigmatización de la oposición y obviamente de la prensa, como lo vengo mencionando, una narrativa mediática y un uso estratégico del estado de excepción, y cómo ha utilizado las cárceles como un proyecto económico y un modelo que va a funcionar, según lo estoy viendo, para implementarlo en diferentes regiones de nuestro continente, ¿no? Es decir, las cárceles en este momento y desde hace mucho tiempo, son estrategias económicas que sirven para poder ir creciendo este mercado carcelario, ¿no? Es decir, una persona ya no es persona, sino es un objeto que sirve para cambio de moneda, ¿no? Entonces, en ese caso, en ese sentido, Raúl, el tema de las cárceles y esa tregua o ese convenio que ha hecho con Estados Unidos, ¿cómo lo ves en los diferentes países de la región, como es ahora Ecuador, que quieren implementar este mismo modelo, y cómo realmente va a influir en los procesos de los derechos humanos en nuestra región? Oye, y no solo Ecuador, porque en Colombia la extrema derecha está diciendo que ese es un modelo a seguir, hacer megacárceles, ¿no? Y sí, en casi todos los países que están llegando con estos outsiders, que con una línea libertaria, están queriendo implementar en su narrativa el discurso de las cárceles de El Salvador, ¿no? Pero atrás hay un modelo económico que se está implementando a través de este proceso, ¿no? Carcelario. ¿Tú cómo lo ves, Raúl? Sí, yo creo que es importante como recordar que en la historia siempre detrás, digamos, de una corriente que se expande en nuestro continente, una corriente política y que llega a tomar el poder del Estado o paralelo al Estado, ha traído por detrás un plan económico, ¿no? Como en los 70 el Plan Cóndor y las dictaduras en América Latina traían como tarea instalar el neoliberalismo. Entonces yo creo que acá también vemos que hay una posibilidad a través de los gobiernos de este signo de comenzar a importar un tipo de negocio. Hay algo que Nayib tiene que quizás entra en contradicción con algunos otros gobiernos de ultraderecha que quizás son más liberales, y es que Nayib todo su negocio lo tiene dentro del Estado. Una de las políticas que más le ha dado resultado es mantener las partidas secretas, mantener el gasto público reservado, y eso lo hizo durante la pandemia para poder hacer una serie de gastos y que sea de alguna forma malversar los fondos. La SECOT es récord, es admirable el tiempo en el que toman un territorio en Tecoluca, en San Vicente, un área de campesinos, desplazan gente
y construyen una cárcel. Y de eso no hay registro del gasto público por ningún lado. Entonces, ves cómo hay posibilidades, ¿no? Que esto que yo comenzaba diciendo, ¿no? Construiste un hospital como el Hospital Rosales, que es histórico en el país, que atiende a la mayoría de la población salvadoreña, pero si hiciste una cárcel y la hiciste en tiempo récord y con todos los lujos, digamos, que si se puede creer que hay lujos en una cárcel. Entonces, vemos ahí un modelo de negocios, ¿no? Que él usa el Estado y que entra en contradicciones, decía, con otros modelos, porque obviamente hay, acompañando a la ultraderecha, un modelo quizás más liberal, ¿no? Creyendo que el mercado va a solucionar mucho más que el Estado los problemas sociales, ¿no? Y que la democracia, dicho sea de paso, que es realmente la disputa también. Entonces, bueno, el modelo de cárcel sirve porque ahí o privatizás y vendés ese modelo carcelario como se ha hecho en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene cárceles que sean públicas, sino que son privadas. Ese modelo lo han querido llevar a Brasil, ¿no? Y ahí, bueno, vienen los negocios también con las bajas de imputabilidad, ¿no? Para poder llenar esas cárceles. Y bueno, en el caso de El Salvador, las cárceles son del Estado, porque él obviamente puede monopolizar, y lo ha hecho el Estado, así que por medio de eso genera un negocio para él. A mí me parece un buen punto ese de las cárceles para que la gente, sobre todo los colombianos que nos estén oyendo, vayan identificando algunos candidatos de la extrema derecha que están tapaditos, pero que tienen ese discurso punitivo muy por encima del discurso social, muy por encima del discurso de la igualdad, muy por encima del discurso de la equidad. Es decir, quieren ser ese mesías o esa mesías, ese caudillo o esa caudilla matón que castigue, que meta a la gente a la cárcel, que viole los derechos humanos. Y en el caso de Bukele, que creo que es un caso muy explicativo, él le hace referencias continuamente a Dios. Es que él se siente respaldado por Dios, y en los discursos lo dice, es que ha hecho 24 o no sé cuántos estados de excepción y gracias a Dios hemos hecho esto, porque y Dios y Dios y Dios. ¿Cuál es ese papel? ¿Cuál es ese papel de mezclar ese discurso punitivo con el discurso religioso, con el manejo de un experto en comunicación política? Porque este señor, vuelvo y recuerdo, es un publicista que ha trabajado en grandes empresas de comunicación política y de marketing. Eso es un cóctel muy peligroso y por eso el señor ha terminado encumbrado, a pesar de ser quien es, hasta esas alturas. Pero ¿cuál es el secreto para hacer esa mezcla tan explosiva que tiene ahora mismo a Bukele disparado en las encuestas y en el panorama de la extrema derecha internacional? César. Pues es el uso de un lenguaje que logra englobar perfectamente a esta figura mesiánica como el único personaje que puede liberar de la opresión y de la corrupción a un país. Es por eso que hablamos precisamente de un populismo de extrema derecha o populismo de derecha. Utiliza estos códigos comunicacionales aprovechándose de una identidad, en este caso como es América Latina, que estamos alrededor siempre de figuras religiosas, de una institución como la Iglesia Católica, y ahora este crecimiento de las iglesias evangélicas, para poder implantar un modelo político en el que implementa este discurso, pero de esa manera puede justificar la violación de los derechos humanos. Lo vemos en el tema del sionismo. El sionismo es un modelo político que utiliza un discurso religioso para justificar un genocidio. En El Salvador no estamos viendo un genocidio, pero sí estamos viendo una implementación de violación de derechos humanos sistemáticas directamente desde el Estado a través de un discurso religioso para justificarlo. Y es así como este tipo de personajes como Nayib Bukele o como Donald Trump o Netanyahu o los sionistas han podido posicionarse en la opinión pública aprovechándose de estos valores religiosos que tenemos, ¿no? Muy arraigados en nuestro inconsciente.
Sí, el terreno estaba abonado. Pero Raúl, tú mencionabas también las producciones cinematográficas de ese marketing político que hace Bukele, esas imágenes con dron, con cámaras carísimas, con movimientos, con transiciones muy estudiados, incluso hasta en el colorido, en el que básicamente se deshumaniza a toda esa población carcelaria que la ve uno tatuada, humillada, en calzoncillos, esperando ¿qué? Cuando realmente muchísimos de ellos no han tenido acceso, o la inmensa mayoría no han tenido a un juicio. ¿Cómo se mezcla el arte de comunicar, el arte de lo audiovisual, con la psicología de masas de un pueblo que está buscando ese tipo de respuestas por parte de un Mesías matón o por parte de un fascista declarado, como es en este momento el señor Bukele? Sí, ahí está realmente toda el arte de comunicación puesta en escena, porque tenés a todos los pandilleros o personas privadas de libertad, porque la verdad es que si son pandilleros o no, no te da tiempo de averiguarlo con una sola toma, pero bueno, como una forma de uniformar, digamos, ¿no? De hacer de una misma figura, todos con el pelo recortado, con la misma ropa, ¿no? Pasando en fila. Son Es todos una iguales, forma, como vos decías, sí, de deshumanizar, ¿no? Y de mostrarte realmente el sometimiento de lo que realmente ha sido un problema en la sociedad salvadoreña, pero obviamente con unos cambios de toma, digamos, con una puesta en escena que no te da como ni siquiera el chance de llegar a verlo uno por uno. Hay personas incluso con esto de la deportación de personas venezolanas de Estados Unidos, migrantes. Hay en los distintos países personas venezolanas que están buscando a sus familiares y querían ver en esas tomas si estaban ahí, ¿no? Pero son tomas tan rápidas que no tenés la posibilidad de identificar. Y realmente lo que buscaron era eso, mantener ese enemigo público, si se quiere, en ese lugar deshumanizado, de monstruo y demás. Es un logro muy, muy grande en el sentido de cuánto se lo piensan, ¿no? El tiempo que se toman es algo muy pensado, bastante macabro en estos tiempos. Y para mí la cuestión religiosa que lo mencionaban es bastante importante y fundamental. En los primeros momentos Nayib intentaba hacer una forma de historia mesiánica de él mismo, diciendo que había nacido en Belén, ¿no? Que era de familia nacida en Belén. Entonces intentaba recrear esa figura mesiánica a través de su historia. El padre sí que nació en Jerusalén. Claro. Entonces intentaba traer esa historia. Luego se vio que no pegaba tanto y sobre todo porque generaba una gran contradicción con su alineación al sionismo, ¿no? Nayib ha tenido en su política internacional, es muy interesante porque él ha tenido 3 países que ha sido visita, ¿no? Estados Unidos obviamente, fue a Turquía, ¿no? Y a la Argentina también, ¿no? Entonces hace eso unos grandes hitos, pero en donde se ve su alineación a la ultraderecha internacional también. Raúl, tú como psicólogo, ¿cómo definirías a Bukele? ¿Qué tipo de personalidad es? Y bueno, se habla mucho de alguien megalómano, ¿no? Porque realmente Nayib está convencido de lo que dice. Más allá, obviamente, de las cuestiones que arma, Nayib, por lo que yo tengo entendido, es alguien que prepara sus discursos, se los aprende, ¿no? Como él realmente estudia su figura y ha creado un mito que sin dudas se le mira convencido de lo que él transmite. Y tiene como la audacia, si se quiere, de no exponerse. Las veces que se ha expuesto Nayib ha quedado muy mal, pero porque se ve realmente que las cuestiones son bastante ensayadas, si se quiere pensar. Una de ellas, que me acuerdo ahora, hay varias, pero una es cuando hace en pandemia una entrevista con René Pérez de Calle 13, ¿no? De Puerto Rico, y en donde él intenta, como digamos, de influencer a figura pública del arte, llegarle a un público, y la verdad es que se mira bastante mal exponiendo sus ideas conservadoras delante de alguien bastante progresista
en el medio de la música. También cuando se encuentra con algunas figuras como Patricia Bullrich, ¿no? Ministra de Seguridad en la Argentina, y no se lo esperaba, entonces se le nota el nerviosismo que tiene delante de esos escenarios en donde él no tiene el control. Entonces, lo que le gusta a Nayib, digamos, lo que él siempre intenta prever es tener el control de eso y mostrar la autoridad, ¿no? Sus trajes, no solo porque parecen, digamos, de alguna forma moderna de autoritarismo, pero buscan, incluso desde esa figura más estética, mostrar autoridad. Entonces ves a alguien que todo el tiempo está pensando en sí mismo, digamos, y en la figura que va a mostrar, y concentra toda... Porque no tenés hasta hoy, incluso esto se vio cuando hubieron elecciones internas en Nuevas Ideas, que no hay nadie con un segundo, como segundo al mando. Es él, su círculo más íntimo, que son sus hermanos, parientes y los mejores amigos del colegio, y después, después los círculos se van abriendo y cada vez son más amplios y difíciles, pero es él realmente la figura, ¿no? Entonces tenemos realmente un megalómano con mucho poder. César, ¿y cómo ha conseguido él dominar el relato? ¿Qué ha pasado con los medios de comunicación en El Salvador? Pues creo que cada uno podría definir mejor, pero lo que hemos detectado es que, como bien lo mencionábamos, anuló a toda la prensa que esté en contra, es decir, es totalitario, es como un gobierno dictatorial, y todo lo ha canalizado a través de las redes sociales. Entonces, de esa manera ridiculiza, pero también anula el pensamiento que esté en contra de su gobierno. Entonces, si toda la información la concentras a través de sus redes sociales, de sus medios oficiales, por así decirlo, y no permite que otros medios puedan, por el temor, además de ser investigados o llevados presos, pues entonces, si toda la información te llega directamente de un solo medio, esa es la narrativa que se va a imponer. Es decir, lo que teníamos, por ejemplo, en México, como los medios de comunicación hegemónicos lograban manipular la conciencia y la conversación nacional, era porque teníamos solamente una pantalla que nos hablaba, pero no le podíamos responder. En ese sentido, las redes sociales rompieron con ese esquema. Sin embargo, Nayib Bukele elimina la televisión, por así decirlo, o los medios hegemónicos, lo implementa a través de las redes sociales, donde sí le puedes responder, pero si tú respondes, te atienes a las consecuencias de que te puedan tocar la puerta, investigar y ser preso, ¿no? Entonces, si toda la información va a través de un solo canal, pues no hay opción, no hay posibilidades de que puedas tú tener un criterio, porque no hay voces que puedan oponerse al mandato divino de nuestro influencer totalitario, ¿no? Raúl, ¿y tú que estás en Argentina? ¿Cómo relacionas esta figura de Bukele con la de Milei? Porque vemos unas similitudes y unas cosas como tan particulares en dos personajes tan diferentes, pero serviles ambos al fascismo, serviles ambos al imperialismo norteamericano y ambos totalmente en control de países enteros, que es lo más curioso, países que han vivido muchísimas veces las secuelas históricamente de la extrema derecha y del fascismo. ¿Cómo ves esa relación o cómo ves esas dos figuras estando tú en Argentina? Bueno, primero que nada tienen el punto en común, que es la figura de Trump. Quizás Nayib con un vínculo mucho más cercano en términos del lobby republicano, ¿no? Que siempre ha respaldado a Nayib y que se vio obviamente en su discurso cuando fue el gobierno anterior de Biden, ¿no? Con los demócratas él era más agresivo, dijo una serie, digamos, de ataques y se despegaba mucho de Estados Unidos. Obviamente estaba en negociaciones importantes con China. Entonces se mira ahí que hay un punto en común que tiene que ver con Donald Trump y una alineación, digamos. Lo otro que yo también noto tiene que ver con esta cuestión más de lo mediático, si se quiere, de las redes, porque ahí hay un asidero importante, y de la cultivación en el campo de lo mediático del discurso de odio, porque hay algo que Nayib supo aprovechar y Milei también, que fue el hartazgo de la política tradicional, ¿no? Ahí lo decía
se veía, ¿no? En el video que estábamos observando, que es el bipartidismo lo que rompe. Acá también el gobierno, tanto el peronismo como la oposición al peronismo, también que habían gobernado anteriormente, generaron cierto hartazgo y la gente termina, bueno, votando un poco con el estómago, ¿no? Un poco con odio. En El Salvador pasó eso, pasó acá también en la Argentina hace poco. Entonces tenemos ahí una cuestión que los une bastante. Sí, yo lo decía anteriormente, me parece que Nayib, obviamente, porque le conviene, como dijo César antes, ¿no? Algo más de conveniencia que ideológico, es la cuestión de creer en el Estado. No, él cree en el Estado, ahí tenemos una diferencia. Milei intenta como más destruirlo y ha sido su promesa, ¿no? Con la motosierra de pasarle al Estado y romperle sus miembros. Pero bueno, en la alineación incluso de la política internacional es muy parecida, ¿no? Milei acá se muestra un poco más con la bandera de Israel y demás, pero ahí obviamente hay una alineación muy importante. Incluso Nayib estuvo acá el año pasado, en octubre, vinieron a hacer negocios en dos países que no han tenido mucha relación en cuanto a comercio en los años, pero que bueno, se ve que hay un mandato desde Washington que les dice de alinearse y comenzar a salir juntos, porque vienen siendo un poco los alfiles, si se quiere, de la política de ultraderecha en América Latina y de cara al mundo, se podría decir hoy, ¿no? Tanto Milei como Nayib gozan de una popularidad de sus países hacia afuera, que es muy grande y que es mucho mejor que puertas adentro. Estamos hablando de un dictador que va para muchísimos años, renovaciones. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro político de El Salvador? En realidad a mí me gustaba del video que veíamos de César, que hace un recuento de los 60, ¿no? Pensando primero de la tradición de dictaduras y golpes militares en El Salvador, que se abre con Maximiliano Hernández Martínez, principio del siglo XX, y que eso va cambiando y no es sino hasta la bajada del presidente Romero, ¿no? Pasando, dicho sea salvado y de paso, que hubieron algunos gobiernos militares muy parecidos a gobiernos militares progresistas, ¿no? Porque realmente fue un síntoma de época, ¿no? Al estilo de Juan Domingo Perón, digamos, Alvarado de Perú, bueno, así algunos gobiernos que pensaron y creyeron. Se le ha ido la señal. Se nos fue. Se fue. A ver si regresa. César, de todos los capítulos que has hecho de la serie Regresiones, ¿cuál es el que más te ha costado? ¿En el que más se te han revuelto las tripas? Pues mira, que me ha dolido mucho es el de Palestina, el de Israel, ¿no? El que vamos a ver, ¿no? El que vamos a ver. Eso es el que más me ha costado, pero que me ha sido mucho más fácil construir en términos técnicos, ¿no? Con la producción, postproducción, etcétera, ¿no? El guión se me hace la investigación de Paola Watt, que siempre la menciono, que es importante porque además es colombiana. Paola, te queremos en palabras mayores, por favor. Por favor, que no Paola. le gustan las cámaras, ¿no? El de Israel me encantó porque además ella es de la diáspora palestina colombiana, ¿no? Entonces ella lo hizo pues desde todo su conocimiento y además desde su sentir, ¿no? Como palestina, a diferencia de este señor, que ella sí tiene claro sus orígenes, ¿no? Bukele no, o sí los tiene, pero pues es un, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Un oportunista. Pero las imágenes son muy desgarradoras, dan ganas de llorar cuando uno está investigando todo la historia de la ocupación israelí en Palestina y ese dolor de la diáspora, ¿no? Que lo traen arraigado desde que van naciendo, es como un sentimiento espiritual que lo van teniendo ahí, ¿no? Pero el que más me costó construir técnicamente, que fue muy complejo, fue el de Orbán, porque Orbán, si bien hay obviamente mucho material histórico, es un personaje que sí termina, por lo menos para América Latina,
y algunas regiones, siendo como muy, no le hemos prestado mucha atención, pero él es uno de los precursores de esta línea o esta ideología de ultraderecha, por lo menos actual, ¿no? Y que de ahí se han agarrado muchos líderes de la ultraderecha, principalmente con el tema de los muros, ¿no? La violación de los derechos humanos, la deshumanización de los migrantes. Creo que esos dos han sido los más complejos. Esto te digo en términos técnicos, y el de Israel, pues en términos más emotivos, ¿no? Como más en ese sentido. Ya llegó Raúl. ¿Tienes Sí, ya llegó Raúl, afortunadamente. Esto? Raúl, yo viendo tu currículum como asesor político en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Avellaneda, psicólogo, haciendo tu maestría en análisis político y aparte internacionalista, haciendo parte del equipo de políticas internacionales de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, me parece, hermano, como que este canal te necesita urgentemente, que va a ser no una, sino muchas las veces que vas a estar aquí. Esta es tu casa. Estoy encantado de tenerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, quería quizás terminar lo que venía diciendo, ¿no? Que tenía que ver con los grandes procesos en El Salvador, que no se puede pensar en los 80, ¿no? O en el conflicto armado salvadoreño, sin recordar los 70s, los 60s como ese caldo de cultivo, ¿no? Ese momento de preparación, ese momento de hartazgo del gobierno, momento de hartazgo de la población, del momento de organización también comunitaria, y que en El Salvador también va a tomar un tiempo. Sí, es muy difícil pensarnos y ver hoy día un país sin una oposición, por lo menos con un partido político que lo represente, que ya no sea la izquierda. Eso, la verdad, está en debate, es abierto, pero la realidad es que la oposición política en El Salvador aún todavía está en un momento de reconfiguración, de reflujo, de rearmado. Bueno, eso va a llevar un tiempo. Lo que sí, yo creo que se está notando hoy, no tengo pruebas, como dicen, pero tampoco la menor duda, es que realmente estamos viendo la falencia de una política pública, porque al final del día el problema es la pobreza. Vos tenés adentro de la cárcel a personas, en su gran mayoría pobres, de los barrios del área metropolitana, gente migrante, en su gran mayoría son gente pobre, ¿no? Por más que vos les querrás poner el título de terrorista, del Tren de Aragua, de la Marra 18, de la Mar MS, de la que querrás, mucha de esa gente es gente pobre. Entonces el problema es la pobreza, y en la pobreza no se le está haciendo nada. Desde el 2021 no se aumenta, por lo menos desde el gobierno, el salario mínimo de la población, que es algo de $320, algo por ahí en el área urbana. Sé que es menos en el área rural, pero algo... Es que el 70% ni eso, porque son informales, trabajadores informales, ¿no? Exactamente, entonces tenés toda una población desprotegida de política pública, por más que no te guste la política social. Hubo mucho de la política del gobierno anterior que Nayib enterró, sacó, quitó, y encima, bueno, hizo toda una persecución de la oposición política. Entonces, la verdad es que no ves una salida, digamos, de corto plazo. Va a ser algo de mediano, de largo plazo. Estás viendo caretas caer de alguna forma de Nayib. Hay varios momentos, creo que había otra similitud que encuentro entre Nayib y Milei, es que no te aguantan un solo archivo. Digamos, vos te vas a los primeros discursos de Nayib, es alguien que definía la revolución. Esos discursos daba en la Universidad Nacional del Salvador. Hablaba con unos discursos de izquierda o progresista bastante interesantes, pero bueno, que el día de hoy hay fotos, no sé cómo no salió esa foto, pero hay una foto con los colectivos LGBTQ+, en su momento. Fue alguien que también apoyaba la legalización y regularización de la droga, digamos. O sea, ha tenido un paseo por distintas
banderas políticas. Entonces, también Milei no te aguanta un solo archivo. Cuando hablaba incluso de no estar del lado de la casta. Cuando vas y ves su gabinete, están las figuras repetidas de gobiernos fracasados anteriores. Entonces, vemos también esas cuestiones y que tanto acá como en El Salvador, uno le da tiempo. Obviamente no soltamos la lucha que podemos dar. Estos espacios me parecen importantes para dar esas batallas. Tu video, César, la verdad es muy importante para poderlo circular en diferentes espacios, porque bueno, la gente cree y porque descree de la política y su capacidad de transformación, cree en estas recetas que ya sabemos que no dan los mejores resultados. Claro. Excelente. Yo quería preguntarte antes de que nos vayamos, Raúl, ¿quién es para ti o has visto qué figuras son las que podrían desde la oposición hacer un contrapeso, por lo menos en las próximas elecciones a Nayib, o no hay realmente? Eso lo pregunto porque desde fuera realmente hay información de estos liderazgos. O sea, podemos ver liderazgos de Ecuador, podemos ver liderazgos argentinos, mexicanos, colombianos, pero no hemos visto estos liderazgos de El Salvador que puedan como responder a esta crisis política. Bueno, yo desde mi mirada, que obviamente no es representativa, yo quizás a nivel de electoral o en términos electorales y que tenga visibilidad desde ese lugar, perfiles no tengo muchos. Bueno, primero que nada, la izquierda no tiene curules dentro de la Asamblea Legislativa, ¿no? Del Parlamento. Entonces desde ahí no podés como definir algunas figuras que le hagan una confrontación directa. Sin embargo, para mí hay dentro de los movimientos sociales, sobre todo los que están peleando en contra de la minería, compañeros que han sido también presos de la lucha en contra de la minería, yo creo que ahí se encuentran perfiles importantes y con mucha potencia para poder darle la batalla, porque el hartazgo en la política no se va a terminar porque Nayib se vaya, ¿no? O porque la gente entienda que no es él y todo era una mentira, sino que también va a terminar en la medida en que el mismo pueblo o figuras que representen al pueblo, las luchas y la periferia, ¿no? También, ¿por qué no decirlo, de El Salvador, muestre la cara y la forma de hacer política, que ya lo hacen hace muchísimos años, ¿no? Entonces, las soluciones, me parece, y las figuras hay que irlas a buscar ahí. Están ahí en los cantones, en los pueblos, están cortando la calle o haciendo alguna marcha en contra de la minería, también en contra de la persecución de la prensa, en contra también de los colectivos LGBTQ+, que son realmente los que están siendo perseguidos por este gobierno, porque el régimen de excepción sirvió para eso, para poder eliminar la oposición. Y la oposición no es solo la oposición política partidaria, son los que ponen también en el discurso y en el debate público las luchas por la sobrevivencia y por realmente salvar un país que no tiene agua, ¿no? Un país que tiene mucha desinformación y un país que tiene mucha pobreza. Raúl, antes de terminar, me gustaría hacer extensiva la invitación que te hicimos a ti, a los influencers o youtubers salvadoreños dentro de El Salvador o en la diáspora, porque nosotros estamos haciendo un ejercicio aquí de encadenar canales, de darle voz, de hacer crecer canales pequeños, de unirnos para hacer una red de guerra cultural precisamente contra el fascismo. Una idea que nos inspira muchísimo César con sus trabajos impresionantes, con sus series documentales, pero que yo creo que es una labor que tenemos que hacer en red. Igual que se une la gente para hacer guerra en la derecha, nos tendríamos que hacernos nosotros unas uniones muy fuertes y consolidadas para hacer la paz en la izquierda. César, ya para terminar, el capítulo que viene, que es el de Benjamín Netanyahu y de Israel, yo quiero decirte y explicarle a la gente que nos está escuchando que hacer cualquier cosa en este momento en el que solo se menciona Israel ya es denominado antisemita y está en este momento censurado en las redes, incluyendo en esta plataforma en que estamos emitiendo este mismo programa, por lo cual yo quiero pedirle a la gente que esté muy atenta a la publicación de este capítulo, si se logra emitir, si lo conseguimos hacer,
que sepan que ese va a estar ocultado, como se ocultan todos los vídeos que hemos hecho, más de 50 vídeos o 60 sobre Palestina en este canal, porque el sionismo controla los medios de comunicación hegemónica, así igual que controla el gobierno de Estados Unidos, tanto el Partido Demócrata como el Republicano, por supuesto, controla los medios de comunicación, la banca, Hollywood y mil cosas más. Entonces, César, agradecerte ya de antemano las dificultades para hacer este capítulo y pedirte, por favor, que nos cuentes qué nos vamos a encontrar. Gracias, Pablo. Pues el siguiente capítulo, como bien lo mencionas, es Netanyahu. Hablaremos sobre un proceso de colonización que viene ocurriendo desde principios del siglo XX. Hablaremos también, después de presentar este capítulo, cuáles son las diferencias entre el sionismo y ser antisemita. Que cae la ciudadanía estar en contra de un modelo político como es el sionismo no significa que estés incentivando el discurso del odio ante la comunidad judía. Es todo lo contrario. Y cada vez más vamos viendo cómo la comunidad judía en todo el mundo está levantando la voz y decir basta al genocidio en Palestina. Explicar a la ciudadanía también, que nos van a estar viendo y escuchando, que el proceso colonizador del genocidio no se fue gestando a partir del año pasado, sino que es un proceso histórico que viene, como bien lo mencionaba en un momento, desde principios del siglo XX, acabando con un pueblo, es un exterminio étnico, es un genocidio, y que es muy importante que podamos entender esas grandes diferencias que el sionismo está queriendo confundir. La narrativa del sionismo es que si tú estás en contra de ese modelo político y económico, estás en contra de la comunidad judía en el mundo y te vuelves Hitler, y no es así. Hay que explicarle a la gente eso. Y por eso es muy importante este capítulo, porque además todos los hilos conducen a Israel, hablando de la ideología de extrema derecha, ¿no? Total. Todo va para allá. Por eso lo dejaste para el final, ¿no? Exactamente, para cerrar. Claro. Bueno, y en Colombia ese vídeo yo creo que va a causar furor, porque somos, yo no sé si el único, pero de los poquísimos países que han sido capaces de llamar a las cosas por su nombre y además de romper relaciones comerciales con Israel. Eso es un peso y eso es una carga política que ha tenido que arrastrar el presidente Gustavo Petro en Colombia con un valor increíble. La extrema derecha no hace más que decir que todo el negocio que hemos perdido con Israel, todas las inversiones que hemos perdido, todo, negando la importancia de la defensa de los derechos humanos, negando el hecho incontestable y condenado por Naciones Unidas, por la comunidad internacional, de lo que se está cometiendo en Palestina. Es un genocidio, así que están todos invitadísimos. César Andrade, Raúl Palencia, muchísimas gracias. Hasta siempre, palabras mayores de siempre su casa. Raúl, desde ahora eres colaborador aquí, pero espero que muy frecuentemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Pablo. Un abracito. Gracias, Gracias mucho. Abrazo grande. Esto son palabras mayores.